Bueno, estamos ahora para conversar con María. María, ¿cómo llegás a la noche del martes? ¿Cansada? ¿Cómo fue hoy? Bueno, hoy día fue un día tranqui, en el barrio con las compañeras, haciendo la olla, haciendo la merienda, acompañando ahí un ratito, conteniendo sobre todo a la compañerada que quedaron en esas barriadas. Y bueno, después de que este personaje que hoy nos gobierna, cuando entró en el 2023, lo primero que hizo fue ir contra el sector de la economía popular. Así que Bien. las compañeras están refugiadas en los barrios con 78.000 pesos, pero lo que los mueve es eso, la solidaridad, el amor por el otro y el quehacer, y el no abandonar esos lugares que son organizativos, esas redes comunitarias, y que sabemos que ese es el camino. Me encanta que eso, que no necesitas ni una chispita para arrancar. No, por supuesto que no. Pero yo quiero empezar un pasito para atrás. ¿Está bien María Alba? ¿Cómo usás? Mi nombre es María Alba González, Sí. soy peruana, migrante, Bien. soy referente de Patria Grande y estoy formando parte de este honorable Consejo Liberante en Avellaneda, también por una voluntad política. Tenemos un intendente acá en Avellaneda que es Jorge, que cada vez que uno le dice, bueno, por voluntad, sí, pero para tener voluntad política hay que tener una formación también política que sea buena como para poder incluir a todos los sectores, y hoy, bueno, nos vemos así, incluidos todos los sectores dentro del Consejo Liberante, dentro de esta gestión, construyendo de cualquier lugar donde estamos, por más derechos, por cambiar, transformar realidades. Y bueno, y acá estamos. María Alba, me dice todo el mundo. Todo el mundo te dice María Alba. Podemos entonces seguir con la tradición de llamarte María Alba. Nos decís que viniste migrando desde Perú. ¿En qué año viniste? En el año 2009. ¿Querés contar un poquito de qué te llevó a migrar, y específicamente acá a Argentina? Mira, me llevó a migrar lo que conocemos, las derechas neoliberales, vienen y destruyen todo, lo que tienen a su paso, lo que son derechos. Y bueno, yo, una madre soltera con 2 pibes ya adolescentes terminando la secundaria y preguntándome ya qué hacer para que los chicos puedan tener un terciario, y no daba más. Porque en Perú pues no hay una ayuda como aquí hay una OH, universidad pública accesible, la educación, la salud pública. Esos derechos fundamentales para nosotros son pues muy difícil de llegar a obtenerlos, porque todo es pago. Te enfermas, tenés que pagar un bono, tenés que sacarte una placa, una radiografía, tenés que pagarlo, abonarlo, y cosa que acá esto fue todo lo contrario. Entonces todo eso me llevó valientemente a pensar y decidir de tener que trasladarme y dejar y abandonar todo, y que cada vez que hablo de toda esta situación me trae mucho despegarse, ¿no? De la familia, de las amistades, de tu país de origen, y sobre todo pensar a dónde voy, a dónde llego, dónde me encuentro, no conozco a nadie, cómo paso con los pibes, ¿no? Y después decidir a los pibes a la espalda, nosotras las mujeres, ¿no? Sobre todo siempre, la migración, la mayoría casi somos mujeres. Y como digo siempre, qué bueno que uno dijera, bueno, voy de turismo, quiero conocer, pero no. Estas políticas neoliberales en nuestros países nos obligan a tener que cruzar fronteras de maneras a veces muy vulnerables, de bajar un bondi a otro, para poder llegar y cumplir sueños. Yo llegué acá a este país y, bueno, hoy estoy estable, cumplí algunos sueños, ¿no? Algunos sueños que en mi país no tuve oportunidades, fueron innegables, no tuve un trabajo, no tuve una vivienda, tuve que estar alquilando como una gitana de un lugar a otro lugar, y eso, y mis pibes, bueno, pasaron de todo, con decir que había una fiesta navideña y a veces yo no tenía para comprarle a la nena una muñeca, y la nena miraba a otros y lloraba. Pero bueno, esa es la realidad cuando no hay un Estado presente, cuando hay un Estado ausente que solamente gobierna para unas minorías. María Alba, esas lecturas al momento de migrar ya las hacías, esto de que se trataba de políticas neoliberales, de la ausencia del Estado, de la falta de un sistema de políticas que se sustentaran en la solidaridad también. ¿Vos la hacías al momento de emigrar? ¿Militabas en ese tiempo? ¿Militabas en tu país o es algo que nació acá? Nunca milité. Okay. Siempre vine con la mente muy para atrás en cuestión de política. No creía en la política, porque para mí siempre fue de que los políticos venían, bajaban a donde vos estabas en tu pueblito, en tu distrito, para llevarse el voto, darte un tupper, darte una remera, y la gente pues en la ignorancia agarraba y te daba el voto y después te desaparecías, te olvidabas, y lo que vos ofrecías nunca llegaba. Entonces yo con la mente diciendo siempre despolitizada, uniformada, diciendo no, yo tengo que trabajar todos los días, levantarme a las 6 de la mañana, llevar a los pibes a la escuela, irme a trabajar yo, irme a vender, inventar, porque el 80% de nosotros inventamos el laburo, salimos a changuear, a vender ropa, a vender comida, todo lo que haya, porque no tenemos opción a tener un trabajo formal. ¿Qué elemento te hizo hacer ese clic de gane quien gane, mañana tengo que salir a laburar, hay una cuestión política en la que me tengo que meter y tengo que tener mi propia voz, y
además verte identificada con un montón de otras personas en tu situación. Me llegué en el 2009 y me puse a trabajar como fiambrera en un chino que me explotó hasta lo máximo hasta el año 2013. Trabajaba de lunes a lunes sin parar para poder mantener el techo donde vivía yo con mis pibes y poder lograr que también los pibes saquen su documentación y puedan ingresar y estudiar y tener el terciario que tanto anhelábamos. Y bueno, y no fue así, los pibes también tuvieron que trabajar, mi hija de cajera, mi hijo de repositor. En el año 2013 mi hijo comete un error como cualquier pibe, se enamora, tiene un nene y se separa y el nene... El error fue enamorarse, vamos a aclarar esto, para quienes no se escuchan. Maravilloso, hay que hacer El error fue separarse, no entenderse con aquella persona que eligió y tuvieron un nene y bueno, ese nene quedó bajo mi cuidado y al quedar bajo mi cuidado yo tuve que salir de trabajo bajo patrón porque no podía pagar la niñera porque me salía más la mitad del sueldo de lo que ganaba en el chino. Entonces ahí llegué a la organización, al local donde tenían en Santiago el Frente Popular Ariel Santillán. Y por el plato de comida de todos los días, por una bolsa de mercadería al mes, llegué. Por la necesidad llegué yo a ese lugar, pero donde me contuvieron, donde en las asambleas aprendí un montón de experiencias de compañeros, de compañeras, y donde, bueno, la primera subida al puente, por ejemplo, un 26 de junio del 2014, mi primera subida al puente por Redón, por la lucha, por pedir justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, al ver la historia antes, conocerla, cuando los compañeros hacían la formación, y contaban todo como había sucedido. Yo como madre me dolió un montón de que le arrebaten la vida a un pibe y salí convencida con el nenito en el carrito y subir el puente. Para mí la verdad fue ese día comprendí y dije, esto es lo que a mí yo quiero, donde yo quiero estar, esto es lo que a mí me va a motivar a seguir esa lucha en conjunto, porque un pibe que tiene una comodidad, porque Darío no era una familia tan pobre, tenía una familia de clase media, pero en sí él desde estudiante decidió dejar su casa, irse a dormir, ¿no? Que él formó una cooperativa de ladrillo, o en una toma, o en un comunitario, y no le importaba pasar frío y organizar a las barriadas. Entonces eso dije yo, eso es lo que ahora tengo que tratar de ver, de aprender más, de formarme más, de empaparme más dentro de la organización. Y fue lo que me llevó a mí a esas formaciones. Llegué en el 2018 a una formación en Brasil, de la Florestan en Brasil. Estuve 3 meses. La escuela de Florestan Fernández. Sí, y también eso me abrió más todavía mi cabecita. El tener contacto con los compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo. Cuando escuché la historia verdaderamente de Cuba, de compañeras de Cuba, donde yo pensaba que Fidel era un dictador, de Venezuela. Entonces fue ahí donde hizo un chic y dije, no, esto me gusta, este es mi motivo, tengo que ayudar a los compañeros a organizar las barriadas, a estar, a construir, a dar respuestas concretas, y eso me lleva a mí años después a la política como organización. Dimos un paso a no ser solo social, de agarrar y armar merenderos, comunitarios. Dimos ese salto a la política, vimos que era importante que uno de nosotros esté dentro de una institución, ya que miles estaban a la espalda nuestra en las calles. Estamos conversando con María Alba González, que es migrante peruana y es concejal en Avellaneda. ¿Es la primera concejal? Yo creo que hay otra concejala, me parece. Ese día que hubo una reunión, me encontré con una compañera que me dijo que había una concejala también migrante en otra parte de acá de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo él. Sin duda está haciendo un trabajo pionero como migrante y representante elegida por el voto popular en el Consejo Deliberante de su ciudad. Y tenemos una pregunta ahí de la mesa, Angie. Sí, quería preguntarte qué desafíos fuiste encontrando también en tus primeros pasos en la militancia, en la política, como mujer, migrante, y también cómo te encontrás hoy, ¿no?, en ese rol que estás desarrollando. En el camino de la militancia, cuando uno empieza, hay a veces que uno va aprendiendo cosas. Por ejemplo, nosotras que venimos de Perú venimos muy naturalizadas en la cabeza de que el hombre ha sido hecho para ordenarnos, mandarnos, y nosotras para hacer los trabajos de cuidado de la casa. Y fue así, cuando yo era madre soltera, cuando vine acá, conocí a un paisano mío peruano, nos juntamos y vivíamos así, pero en lo que yo participaba en las reuniones feministas, porque teníamos también el movimiento feminista dentro de la organización, donde, o sea, que éramos igual, lo único que nos diferenciaba era el sexo, pero, o sea, no era que todo me tenía que sobrecargar yo, como metieron en la cabecita, no, al hombre hay que atenderlo, hay que cocinarle, hay que esto. Y bueno, él llegaba como él, también el peruano tiene mucho machismo en su cabeza, muy patriarcal, y bueno, él llegaba bien cómodo, y yo limpiando, cocinando, corriendo con el nene y todo. Entonces agarré y dije, no,
O vos te levantás y pones la ollita, o esto no sirve, me quedo sola con el nene y esto, ¿no? O sea, con la responsabilidad. Y bueno, eso me ayudó un poco a mí a cambiar también el chi en lo que es el feminismo, en empoderarme como mujer, defender mis derechos y defender el derecho de otras y acompañar en el barrio también, enfrentarte a los machistas, que la verdad, hasta ahora, el lugar de nosotros, las mujeres que queremos nosotros hoy y llegamos a esos lugares de privilegio donde los varones consideran que fueron solo de ellos, también ahí encuentras como un temor cuando recién entras a esos lugares, que la verdad yo primero cuando llegué a formar parte de esta gestión, entré primero en una base operativa, donde tuve a cargo trabajadores, mujeres y varones, 30 chicas mujeres y 60 varones entre camioneros, cargadores, y la verdad que el carácter me ayudó un montón para pararme encima de esos varones que me decían, encima es migrante, encima es mujer, no va a durar acá, ¿por qué lo mandaron acá? ¿Qué va a hacer acá? No sabe nada, en una semana se va. Eso iba a preguntarte si te dio miedo, ¿no? Sí, ¿Cómo primero sí, cuando lo escuché yo esas cosas, me entró un temor, pero después, no sé, me armé de valor y salí, cuando en ese momento murmullaban, y los enfrenté y les dije, yo acá no vine a hacer familia, yo vine a laburar, vine a gestionar, vine a aprender, vine a organizar, y vine a volcar todo lo que aprendí también dentro de una organización comunitaria, que todo lo colectivo funciona. Si nadie está de acuerdo con lo que uno toma sus decisiones o algo, bueno, si no va a haber acompañamiento, la puerta está bien abierta, creo, para que puedan ir a cualquier lugar de esta gestión. Y la verdad que resultó, en 2 años entregamos la base, porque yo entré al Consejo Deliberante, que también fue otro reto, porque toda clase media, ¿no? Y nosotros los negros, los marrones, o sea, ¿por qué el intendente escogió a esta chica para ponerla acá? Y todas esas situaciones, y yo ya no quería regresar al Consejo Deliberante. Lloraba en casa sola, cuando llegaba a casa lloraba sola y quería refugiarme en el comedor, en el comunitario, y quería quedarme en el barrio y ya no quería regresar. Digo, no, ese lugar no es para mí, me tengo que quedar acá con mis compañeras, con mis compañeros, donde yo me siento bien, donde yo hablo lo que yo quiero y estas cosas, ¿no? Pero... ¿Cómo es la composición del consejo? O sea, ¿son todos hombres? ¿Cómo son? Mira, que nadie te está escuchando. Vos habla tranquila que... Cuando yo entré éramos 6 mujeres, conmigo 6, y el resto era hombres de 24 que somos entre la oposición, pero nosotros éramos 16 del oficialismo, o sea, 10 eran varones. Pero eso, o sea, yo me achicaba, ¿no? Me achicaba yo misma porque yo escuchaba, mirá, yo doctora, estudié en la universidad, tengo 5 títulos, la otra 3, la otra... Y yo decía, yo que no sé qué hago acá, esto... Y después, bueno, cuando yo volcaba esto a las compañeras de la organización, escuchar a las compañeras decirme, nosotros estamos acá para abrazarte, para contenerte. No importa que no sepamos nada, que vos no entiendas, date tu tiempo, pero acá tenés una espalda. Nosotros fuimos ahí para ser, disculpen la palabra, para hacer la última roncha en el orto de cualquiera, no importa. Si molestas, que moleste, porque para eso venimos, a molestar, a incomodar, a desde adentro construir, organizar y transformar y ayudar también a que salgan derechos para los migrantes, para las mujeres, para los trabajadores de la economía popular. Así que bueno, el cuero ya lo tengo duro y hoy ya no quiero salir del lugar, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo cosas porque sí, es el lugar que tenemos hoy. Por ejemplo, hemos sacado quizás cosas muy pequeñas para la migración, como por ejemplo el 4 de septiembre hacer una adhesión desde lo nacional, traerlo acá a Avellaneda, declarar esta ciudad como ciudad pluricultural también fue importante, y después hay cosas que se saca como proyecto de interés legislativo, el repudio que hicimos por el DNU último que hizo Milei. O sea, son cositas que uno lo va impulsando porque hay una persona migrante en ese lugar para poder ver y pensar qué se puede hacer, ¿no? Dentro de toda tu experiencia que has tenido también, toda esa violencia política que has sufrido como migrante, como mujer marrón, como peruana limítrofe, que también nos mencionan, etcétera, latinoamericana, ¿cómo sería, como desde tu experiencia, esos consejos que puedes darnos a las nuevas generaciones que nos estamos organizando, o quizá a los nuevos liderazgos que vienen también, como para llegar a empoderar ciertos espacios de poder y toma de decisiones? Mira, esos espacios muy chiquitos de poder nos hacen visibilizar nuestras problemáticas, nuestras historias, por qué vinimos, por qué estamos en este país albergados, que no es el cuento y ni el argumento ni los discursos xenófobos que dicen de que venimos a quitar el trabajo a los argentinos. Venimos aquí porque así como nosotros hemos sufrido ya políticas neoliberales en nuestros países de donde venimos, hoy, por ejemplo, vemos que esta Argentina está retrocediendo en derechos. Y estamos como, yo siento que voy viviendo como
estuviera en Perú, ¿no? Retraso de derechos y avance de una derecha nefasta neoliberal. Y me parece que eso necesitan los consejos deliberantes hoy, el Congreso también, el que haya representación de nosotros, la migración, de no acobardarnos, ¿no? Los compañeros, compañeras que son migrantes, que están organizadas, de seguir formándonos de manera honesta, de manera transparente y en realidad sí poder llegar a ese lugar para hacer política de transformación, que la política sea la herramienta de transformación, de poder acceder y seguir transformando y de seguir dando derechos a la migración, a las mujeres, a quien representemos en esos lugares. Creo que no hay que achicarnos, hay que seguir para adelante porque nosotros sabemos qué política pública es lo que necesita nuestro sector, sea la economía popular, sea los migrantes, ¿no? O sea las mujeres. Entonces, esas representaciones tenemos que seguir peleándolas, tenemos que seguir disputándolas y meternos en la cabeza que sí podemos, aunque no hayamos estudiado letras, no tengamos 5 títulos, 10 títulos, nosotros tenemos la Universidad de la Calle, la Universidad de la Vida, la experiencia fundamental y después la reglamentación, la teoría se va aprendiendo en el camino. Te llevo un poco a septiembre, mencionabas lo del 4 de septiembre y yo quiero preguntarte más vinculado a las elecciones, algo de eso en realidad venís esbozando, en relación a los liderazgos migrantes, porque es un valor enorme que seas punta de lanza y que, bueno, seas de las primeras, si no la primera, de las 1 o 2 que hay. Pero la pregunta sería para adelante, pensando en las próximas elecciones, no sé si en estas o en las de dentro de 2 años, ¿existe eso? ¿Ves la posibilidad de nuevos liderazgos o nuevas conducciones migrantes que están surgiendo? ¿Cómo ves ese panorama? Mira, yo veo que hay muchas voces migrantes, hay muchas voces que están escondidas, apagadas, o que también hay que no se acompañan esos procesos como deben de ser. Yo en el 2023 recorrí la provincia de Buenos Aires, en cada comunitario donde teníamos compañeros y vecinos migrantes. Recorrimos varios distritos y vimos un montón de compañeras y compañeros migrantes que la verdad que nos dio a nosotros esa idea de poder formar promotoras en derechos de migrantes y que lo llegamos a concretar con la ayuda de CAREC. Eran 12 compañeras de cada distrito que teníamos, 12 compañeras que salieron, recibieron su diploma. Y que nuestra mirada, yo en lo que yo vuelo en el espacio y voy pensando a veces sola diciendo, yo tengo compañeras, yo tengo compañeros con voz, tengo compañeros con experiencias, que debemos nosotros impulsar esos lugares, de que los compañeros pierdan el temor de ir a ocupar ese lugar, una dirección de migraciones, un lugar en la provincia donde se hable de migraciones, un lugar donde nosotros podamos realmente que nuestro sector no sea solamente tomado en el momento de las elecciones, lo vamos a buscar a los migrantes. ¿Por qué? Porque nuestro voto ayuda en los distritos y en la gobernación. Y entonces, nosotros queremos dejar también de ser ese voto pasivo que quiere decir que votamos hasta gobernador, para diputado, para senador de la provincia, y nosotros, por ejemplo, mi caso mío, yo puedo llegar solo hasta concejala. Si yo quiero llegar a la provincia de Buenos Aires, disputar una diputación, yo tengo que renunciar a mi nacionalidad de ser peruana y nacionalizarme como argentina. Entonces eso duele el corazón a cualquiera, pero bueno, pensándolo en frío, eso debía haberlo hecho antes, ahora que loco lanzó el DNUS y me quedó ahí atracalada. Pero bueno, digo, esas situaciones de ir rompiendo esas estructuras, pensando en eso, de que lo más importante y lo más acertado sería de que comiencen a mirarnos a los migrantes y que nos den esa oportunidad de poder ocupar esos lugares para nosotros poder impulsar políticas públicas para el sector. Yo iba a decir que por el suelo candidatea en este momento a Jessica, ¿no? Así que, claro, estamos a 1 mes, 2 meses, estamos en el candidato de por el suelo a Jessica. Gracias. No, bueno, compañera, hay que patear, hay que incomodar, hay que ir y buscar esos lugares, porque la verdad, no podemos dejar que otros lleven nuestras voces, que otros impulsen cosas que después no resultan. Me llama mucho la atención eso que decías de todos esos liderazgos migrantes que están como un poco acompañados. ¿Cómo sería una buena forma de que no solo desde lo político, sino también desde la base social, comunicacional, etcétera, sobre todo comunicacional, creo que ahora es un cerco importante a disputar, pero cómo podríamos acompañar a esas compañeras también? Mira, nosotros, como te dije, me quedé ahí. Son 12 compañeras y compañeros en derechos sobre los migrantes que fueron capacitados. Pero justo en ese momento que hacíamos las capacitaciones, que nos faltaban 2, entra Milei y rompe todo. Y bueno, la falta de plata te hace perder mucha compañerada, porque los compañeros tienen que ir atrás de la guita hoy.
Si nosotros tuviéramos sustento de cómo ver que a esa compañera o compañera podamos contenerla, no con la millonada ni con un salario, digo yo, pero por lo menos algo, por lo menos para los pasajes, si tienen que viajar, si hay un lugar céntrico donde vengan. Y el acompañamiento es eso, o sea, acompañar esos procesos es tratar de empujar a la compañera, tratar de hacer que se forme, no decirle a la compañera, ay, mira, vení que mañana vas a estar en este lugar. No, el camino se tiene que hacer desde abajo hasta donde uno llegue, y sobre todo que las compañeras en la formación, decirle a las compañeras claramente que vamos a ir no a acomodarnos en ese lugar, vamos a ir para transformar, para seguir militando, porque hoy seguro cambia la realidad de una, pero tenemos miles atrás de nosotras que tienen también que tener esa oportunidad de ir entrando en esos lugares, que no venimos a anclarnos miles de años en un lugar para que después no le demos y ceder el lugar a otros. María Alba, ¿hace cuánto estás? No estás hace miles de años. No. Yo, ¿Hace cuánto estás en el Consejo? En el Consejo Liberante yo entré en el 2021 por corrimiento, en el 2019 acompañé en la lista Jorge en el número 12, no llegamos a entrar más que 8, después corrió 1, entró 9 y quedamos 3, 10, 11, 12, entonces de ahí fui a una base operativa 2 años y corrieron 2 compañeras y ahí pude yo agarrar y subir y entrar por corrimiento. En el año 2023 ya acompañé la lista en el lugar número 7, y con el puntaje que sacamos con la lista de Jorge, bueno, el puntaje de 58 y algo dio hasta mi banca, hasta mi número al 7, y entramos 7 concejales titulares, y después corrieron 2 compañeras a otro lugar y pudieron entrar más atrás mío el 7, el 8, el 8 y el 9. ¿Y hasta qué año tenés ahí? Tengo hasta el 2027. Bien. Igual, yo sumo a eso de la importancia o eso la muestra la importancia de ir a votar, que es un tema con la migración, eso no sé cómo ves eso con los compañeros en el distrito. Sí, la verdad que estamos haciendo en conjunto, en articulación, ¿no? Con la Dirección de Políticas Migratorias, donde está una compañeraza, donde está Alejandra Mesa, un trabajo de hormiga, de ir a las barriadas, de caminar, donde están las comunidades, de las migraciones, y poder ir buscar el voto uno a uno, y que va creciendo. Cada vez que hay elecciones vemos ese padrón que va creciendo el número en votación. Así que el trabajo sigue, continúa, no hay que cansarnos, es muy tedioso a veces, hay un montón de cosas sobre la espalda, hay muchas cosas para hacer y a veces, bueno, se nos va, ¿no? Pero hay que convocar, si nosotros queremos dejar de ser ese voto pasivo, tenemos que cumplir con la responsabilidad de ir a votar, que por lo menos en este país nos están considerando dentro de un padrón para votar, para concejales, para consejeros escolares, para intendente, para diputados de la provincia, para el gobernador de la provincia cuando sea el 2027. Entonces todo eso cuenta. Si queremos nosotros llegar mañana a votar para lo nacional, para presidente, para diputados, senadores de la nación, tenemos que ganarlo, tenemos que seguir haciendo ese cambio, tenemos que ser más, tenemos que seguir llenando esos padrones dentro de los comicios electorales, porque si no, ¿de qué vale que nosotros peleemos y los migrantes no les importe, no quieran concurrir a votar? Y que es importante, porque tenemos acá la opción de elegir quién nos represente. Tenemos esa opción, y esa opción ganada, ese derecho ganado, lo tenemos que hacer valer. María Alba, todavía queda un tiempo de tu trabajo ahí en el Consejo, pero ya has transcurrido un tiempo. Si tuvieras que resumir, mencionaste algunas cosas, pero si tuvieras que resumir tus aprendizajes en ese espacio, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué resaltarías? Mira, en 2 años que yo entré como concejala suplente, siempre estuve muda en lo que se hacía la sesión, siempre escuchaba y no me animaba, y después cuando entré como titular y comencé a agarrar la palabra con los proyectos, con las ordenanzas, me agarraba un cagazo, y la verdad para hablar esto me temblaba porque veía que me miraban, que iban a cometer un error, pero bueno, después me fui, como te digo anteriormente, ya me hice al ambiente, María ya no teme, así que ahora saco, hablo, también participo, defiendo. Y sobre todo, por ejemplo, hicimos una ordenanza en conjunto con la gestión sobre la alimentación, sobre la emergencia alimentaria, y fue acertada, o sea, un poco más de porcentaje para todos los comedores y merenderos, porque hoy desde Nación no nos cae ni un fideo a los merenderos y comedores que hay, pero acá en Avellaneda la gestión comparte y nos da. Se abrieron los sábados algunas escuelas para también dar de comer a los pibes. Entonces todo eso es importante, y poder defenderlo es importante cuando tenés una oposición siempre bardeando, siempre descalificando, siempre diciendo que no es así, que no podemos tener derechos. Entonces agarrar y vos ponerte firme con tu voz misma propia y defender lo que vos crees que son derechos para los que están detrás tuyo, es muy
que te da una satisfacción muy grande y te llena de orgullo cada vez más, que uno puede ir soltándose, de que uno puede ver, yo me siento y armo yo ahora puntitos y voy diciendo, bueno, esto tengo que hablar, esto tengo que decir, y se va haciendo uno así a esto. María Alba, realmente estoy muy contento, te agradecemos como cada vez que, cada semana, ¿no? Tenemos invitados, invitadas que generosamente tienen el programa, se comunican con nosotros, y repetimos que estamos hablando con María Alba González, que es migrante peruana, que es concejal en Avellaneda, y que en esa tarea es pionera en el país. Si no es la primera, es la segunda o está la cabeza a cabeza con alguna otra. Por La el suelo primera dice- sí. Por el suelo dice que Sí, la la primera. primera. Nosotros es la primera. La primera sí fui, en el año 2021 fui la primera. La primera en una lista, en el Vale, 2019 sí fuimos. Y estamos hablando de un proceso de democratización que desde ya que ha sido progresivo en nuestra historia, desde la ley Sáenz Peña, antes en realidad, ¿no? Desde fines del siglo, con los movimientos civiles, el radicalismo, con la ley Sáenz Peña, con la ampliación del voto femenino, y realmente marcar esa importancia histórica del rol que vos estás cumpliendo y estos aprendizajes que tuviste también de enfrentarte a un sistema y a un espacio de representación que no te esperaba tampoco, no esperaba una María que no tuviera miedo y que hablara como hoy nos estás contando. Y yo el último tema que te quiero sacar, porque vos cuando arrancaste nos dijiste que bueno, venías de hablar con las compañeras, que estuviste hoy en el comedor, salió la noticia, 14 de julio, de que la inflación del mes pasado fue de apenas 1,6. Si alguno no había leído la noticia, la cuento para que se alegre de que la inflación de junio fue solamente de 1,6. Estamos bárbaros, no sé por qué te reís, Angie. Nos reímos porque todo esto es ficticio. Todo esto sabemos que cuando vos vas a comprar tu bolsillo ya no te da y no puede ser. Esto es mentira, como todo lo que viene de arriba, de lo que hoy nos gobierna, es cruel, inhumano, nefasto. Es una derecha nefasta, por eso le decimos una derecha nefasta. Justo hoy hablábamos con las compañeras y los compañeros en una asamblea en el DOQUE y yo les contaba a las compañeras, ¿saben que salió esto que vos estás mencionando del INDEC, 1,6%? ¿Ustedes creen que está bajando la inflación? Y mis compañeras me dicen, ¿cómo se burlan de nosotros? ¿Cómo creen que somos tan ignorantes que yo me voy al carnicero, ya no puedo comprar? María, no se puede. Nosotros cobramos 78,000 pesos que no nos da ni para un día, me dice. Pero sin embargo hemos comprendido que tenemos que estar acá, que los vecinos nos necesitan, que los pibes nos necesitan. Y nos desgarramos el alma todos los días dejándolo acá en estas barriadas y sin embargo viene un chabón y nos burla. Bueno, eso, compañeras y compañeros, porque cuando uno está caliente, cuando uno no tiene su bronca organizada, va y vota cualquier cosa. Nos vienen y nos mienten en la cara. Por eso lo importante es de estar organizado, de seguir formándonos, de hacer las asambleas, de discutir y de ver, porque la realidad es esa. Vos te vas y compras hoy día un precio y mañana está otro precio, o sea, no alcanza, es mentira. Las compañeras como dicen, antes comíamos milanesa, hoy no podemos comer, tenemos que ir a buscar los huesos de la carne en un país donde se crían las vacas. No tenemos para darle leche a los pibes en un país donde debe estar garantizado. O sea, todo lo que el presidente habla, argumenta o dice, tampoco su argumento no es válido. No es válido y no es creíble, porque tus bolsillos lo dicen. No llegás, los que trabajan hoy, la clase media trabaja en 3, 4 trabajos para seguir manteniendo lo que tenían antes. Y la verdad, como un día conversando con un compañero, yo decía, para sacar a este chabón tenemos que salir todos a la calle, todos los argentinos, argentinas, todos los que vivimos acá, tenemos que salir a acompañar porque ya no se puede más. Pero ¿por qué no sale la clase media? Porque todavía no le tocan el bolsillo, como le tocaron en el 2001, ¿no? Entonces, ahí le hicieron el corralito, le secuestraron su dinero y ellos ahorita todavía están rompiendo tarjetas, sacando los dólares que le mandó Caputo, diciéndole saquen los dólares debajo del colchón. Los dólares que acumularon, ¿cuándo lo pudieron acumular? Bueno, es retroceder un montón. Pero eso digo yo, o sea, todo es falso. No hay nada de inflación baja, al contrario, se está prendiendo fuego todo. Si no estuviéramos los comedores para darle una vianda de comida a ese vecino con su familia, todo hubiese explotado, creo que ya antes de lo que está previsto. Pero bueno, pero como sabemos que no existe el egoísmo hoy ni la individualidad, sino de mirar es del lado humano. Hay que seguir con lo humano, no hay que dejarnos que el individualismo nos gane. Hoy sabemos que tenemos que estar todos de manera colectiva ayudando. Nosotros estamos en Madrid, otro compañero está en renunciamiento y así albergamos a las familias. Por ejemplo, en DocSud son más de 150, 200 familias diarios que se atienden con la vianda, con sus familias. Y la verdad que eso es gratificante para las compañeras. Eso es su pago para ellas. Ver la carita felices que se van con su comida, con su tupper,
y los niños, sobre todo los niños que vienen a la merienda y te dicen, mira, con esto me voy a dormir. Gracias, Ya. María Alba. Te invitamos a quedarte en nuestro último segmento con la doctora Ángeles. Yo sumo que, bueno, como decías tú, hay que organizar la bronca. Hay que organizar la bronca en las barriadas. Hay que hacer que los pobres lleguen a esos lugares que no nos quieren dejar. Muchas gracias.